sea como nosotros la consideremos, en todo tiempo, de joven, de adulto mayor, de toda edad, que de toda nación, de todo lugar. Dios dice, siempre es mejor confiar en mí. En el versículo de hoy, claro, nos los deja bien claro. Confiar en mi propio corazón es ser un necio, dice, que es alguien tonto e insensato, que no utiliza la sensatez. Confiar en mí mismo significa entonces que es ser imprudente y falto de buen juicio, según la palabra de Dios. Ayer fuimos a convivir todo el día con, ¿te acuerdan los pastores de Ayotlán? Pues vinieron, estuvimos conviviendo. Yo le pedí que se quedaran anteriormente para que predicaran, pero bueno, no tenían ese tiempo, ¿verdad? En un momento futuro prometen que sí. Pero nos agarramos un tiempo, ¿no?, de mutua edificación con ellos. Y estábamos ahí en una plaza y había una librería, Gonville, ¿verdad? Entonces yo pasé por ahí y vi qué libros son los bestsellers que venden. Todos los libros que más se venden tienen que ver con eso del hombre de gran valor, de alto valor, la mujer independiente de alto valor, y la automotivación, de cómo me automotivo, confía en ti mismo. Saca al campeón, ¿verdad? Lo que decía hay un predicador de Houston. Saca al campeón de pecados, yo siempre le digo, ¿verdad? Al campeón de regarla. Pero bueno, y todos libros de autoayuda, de psicología, de cómo hacerse grande en este mundo, de tener mucho dinero, de que el negocio funcione, de que la gente me quiera. Y todo tiene que ver con eso, con el que nadie te diga que no eres nada y que confía en ti mismo. Confía en ti mismo. Si confías en ti mismo, muchas cosas se van a resolver. Vaya a la librería y vea cuáles son los libros que más se venden. ¿Por qué se venden más? Porque la gente pues, los está comprando porque tiene interés en ese tipo de cosas. Cuando la Biblia ya nos menciona bien claro, como dijimos desde el principio, que no es prudente, no es sensato confiar en mí mismo. ¿Vio cómo la cultura del mundo choca con la palabra de Dios? Por eso, si no, Pablo estaría loco, ¿verdad? Decir, no, el mundo no nos va a querer. Dios mismo, Jesús dijo, ¿qué dijo? El mundo los va a amar porque son mis seguidores. O dijo, el mundo los va a aborrecer porque van a ser cristianos. Cuando la Biblia habla de nuestro corazón, siempre, ¿a qué se refiere? Vamos a ordenar un poco qué es el corazón. No se refiere al órgano, ¿verdad? Del órgano principal del sistema cardiovascular, ¿verdad? No. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de nuestro corazón? ¿Qué estaba usted alabando recién? Se refiere a nuestro ser interior. ¿Está bien? A nuestra alma, se le dice. Que es el lugar en donde se centran, ¿qué cosa? Nuestros sentimientos. Los sentimientos no son malos. Hay sentimientos de compasión, de misericordia, ¿verdad que sí? Sentimientos de amor. Hay pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos pueden ser pues de raciocinio, pensamientos de cálculo, pensamientos de ciencia, etc. Pero en el ser interior, en el corazón, es en donde entonces, al fin y al cabo, al fin de cuentas, ahí es en donde se generan y se toman las decisiones de la vida. Mi cuerpo, mi corazón como el órgano, mi pulmón, mi mano, mis células, mis venas, mi cerebro incluso, mi cerebro como la pieza física, ¿no? No toma las decisiones. ¿Sí lo va entendiendo? Mis células no deciden nada. Mis neuronas tampoco deciden. Solo envían señales eléctricas y químicas de un lado del cerebro al otro.
Las decisiones que afectan mi vida la toma el ser interior. El problema, mis hermanos, es que estamos muy sesgados. Y yo lo he dicho varias veces, los libros que les enseñan a nuestros hijos desde pequeños y a nosotros también, ¿verdad? Y los científicos, la corriente moderna de los científicos que se han adueñado ahora, los científicos son todos científicos, se le dice de la corriente materialista. ¿Qué significa? Que la materia, si existe, es porque tiene materia. Si no tiene materia, no existe. Por eso son ateos, porque Dios no tiene materia. ¿Dios es qué? Espíritu. Y por eso Dios no existe para ellos. El ser interior, cuando los científicos cristianos, que los hay muchos, les dicen, entonces, ¿cómo confías en tu sentimiento de amor, de raciocinio? Sacas fórmulas, entiendes fórmulas matemáticas. ¿Y cómo confías en tu lógica? ¿De dónde salen? De tus células, y ellos la entienden. Dicen, no, pues no. Pero es que mis células producen mecanismos electroquímicos que me hacen entender la lógica de eso. Y entonces, ellos mismos quedan ¿cómo quedan? Como tontos. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 1? Queriendo hacerse sabios, ¿qué quedaron? Se hicieron necios. Bien necios. Nosotros debemos de aprender, mis hermanos, esto que acabamos de mencionar. Mi alma, mi ser interior está, ¿qué? En constante, ¿qué? Pensar y sentir, porque eso es lo que le toca a mi alma. Está pensando en ¿qué? En tomar decisiones. Tomar decisiones todos los días. ¿Quién no toma decisiones todos los días? A ver, párese para que... No, porque no sé. A ver qué estará pensando en todo el día. No nos quedamos todo el día así, ¿verdad? Bueno, dicen algunas madres que algunos adolescentes sí, pero bueno, no me consta, no sé. Aquí en esta iglesia no hay de esos adolescentes. Pero fíjese, mi alma, mi corazón, provoca reacciones en mi sistema nervioso, moviendo las neuronas, las células básicas de mi sistema nervioso. Ellas envían impulsos eléctricos y químicos, pero en mi cuerpo, eso es todo. ¿Sí me entiende? Eso es todo. El proceso de la información, o sea, de la toma de decisiones, el desglose, la clasificación de datos, de la información, que van a determinar qué voy a decidir, para dónde voy a decidir, de qué manera o en base a qué criterio voy a tomar esa información y voy a decidir para la izquierda o para la derecha. Todo eso se hace ¿en dónde? En mi cuerpo no. ¿En dónde? En mi alma, en mi ser interior, en mi corazón. Todo se hace en mi alma. Las células, lo repito, yo creo que queda esto bien entendido porque es para la lucha espiritual del día. Las células de usted o mías no están pensando, ay, qué rico esta coca que me voy a tomar. ¿Verdad que no? Pero ¿debo de tomarme tanta refresco? Ay, ya me tomé mi tercera lata de coca. Mis células, mi estómago está diciendo, no, está bien, tráetelo para aquí. Tráete, yo tengo aquí mucho jugo gástrico y lo puedo asimilar. Y mi corazón, el órgano, dice, no, sí, eso me pone bien feliz. Y las venas dicen, sí, tráetelas aquí, todavía hay lugar. Aunque después aumente el nivel de glucosa y el azúcar que hay en la sangre, y después el páncreas no produce la insulina suficiente, ¿para qué? Para que esa glucosa que me meto en la Coca-Cola se transforme en energía a través de las células. Lo que hace la insulina es eso, ¿verdad? Agarra la glucosa y las siembra en las células, transformándolas en energía. Esa es la manera que Dios creó la energía en nuestro cuerpo. Qué increíble, qué Dios espectacular tenemos, ¿verdad? Ese diseño hermoso, ¿verdad? Pero cuando me meto mucha glucosa, Coca-Cola, dulces, ¿qué pasa? El páncreas no da abasto a tanta glucosa. Entonces el páncreas está diciendo, ay, Boca, no hagas eso, Boca. Ya, mi producción tengo 2 líneas paradas. El supervisor se quedó dormido.
¿Está diciendo eso el páncreas? ¿Verdad que no? Sí, sí lo entiende. Lo estoy explicando así en forma graciosa para que entendamos que no es el cuerpo el que decide nada. No es el cuerpo que me demanda tomar una decisión u otra. No tomes la coca porque te va a hacer mal y el páncreas está sufriendo. Y te va a dar diabetes si sigues así. No. Genera sensaciones de satisfacción en algunos de mis 5 sentidos, ¿verdad? Tomar la Coca-Cola. Bueno, yo hablo de la Coca-Cola porque a mí me gusta la Coca-Cola, sé que me hace mal y ya la tengo restringida, no tanto, pero la tengo restringida. Pero esa Coca-Cola que me gusta, ¿por qué? ¿Por qué me gusta si me hace daño? Porque me produce una sensación de satisfacción, de alegría en el momento de tomarla. ¿Verdad que sí? Esa sensación que a través de mis 5 sentidos, de algunos de mis 5 sentidos, se traduce en sustancias electroquímicas como la dopamina. ¿Conoce la dopamina? Es la prima hermana de la serotonina también. O sea, mira, la dopamina, los científicos le dicen que es el neurotransmisor de la felicidad. Volvemos, ¿científicos qué? Materialistas. La felicidad, entonces, ellos la determinan ¿por qué? Por la dopamina y la serotonina. O sea, así de necios se ponen, ¿verdad? La serotonina está conocida como la hormona de la felicidad. Entonces, cuando usted va al psicólogo o al psiquiatra, le dan medicamentos sintéticos para controlar eso y ajustarle, ¿verdad? La válvula. Hay más dopamina, un poquito más de serotonina y ya lo tengo bien feliz a este. Y nomás está, veo que está así el paciente, sonriendo así. ¿La felicidad viene de eso? ¿De la dopamina? No, son de la creación que el Señor quiere que mi cuerpo exprese eso. Es todo. El ser interior sigue triste, ¿verdad que sí? Por eso cuando dicen que van al psicólogo, yo les digo, o sea, el psicólogo de psicólogos hay otro, porque la enfermedad no es física, ¿qué es? Espiritual, del alma, del ser interior. Entiéndalo. Y el único médico del ser interior es el Señor, porque el único que es espíritu es el Señor, o su psiquiatra es espíritu. Anda ahí volando como fantasma, no, ¿verdad que no? Esa sensación de felicidad queda en mi alma registrada. ¿Sí me entiende? El alma que tiene el registro de los sentimientos y los pensamientos. Recuérdelo. Esa sensación, esa dopamina, esa serotonina, queda como una sensación agradable en mi ser interior. Ahora cada vez que veo la coca o un refresco, decimos, pues mi ser interior dice, uy, si te la tomas te va a producir dopamina. ¿Sí? Pues así no dice, si te la tomas te va a gustar. ¿Sí me entiende? Empiece a hacer la extrapolación a los otros pecados, ¿verdad? Estoy hablando yo por ahí de la gula, ¿entiende? Pero el pecado sexual es el principal en esto. Después lo vamos a mencionar. Le aseguro entonces que mi cuerpo no me demanda esa Coca-Cola. Introduce el líquido, la mano, y yo estoy con la otra mano batallando. No la agarres, no, sí la quiero, hombre. Y, si me ve así, lléveme ahora sí al psiquiatra. No es así como funciona, mis hermanos. Sí lo va entendiendo. Estoy poniendo ejemplos muy así extremos para que se entienda bien. Que entienda la necedad de los científicos de ahora y de los médicos de ahora que basan todo en el materialismo. Así está la iglesia, ¿verdad? También, ¿no? Que basan todo también en el materialismo. Pero bueno, sigamos. Mi cuerpo batalla, no me demanda ese refresco. Mi cuerpo, ¿qué hace? Batalla con ese refresco. Se lo meto, me causa una sensación, mi alma en ese momento dice, ay, qué buena sensación de la coca, pero mi cuerpo la sufre cuando empieza a entrar. Es mi alma, como le decimos románticamente, mi corazón el que me lo demanda, el que sabe ese gustito, esa felicidad momentánea en el paladar,
¿verdad? De la coca burbujeante. Se me hizo una... Ya que voy a mandar a mi hija a la tienda. Mi sentido gustativo y la memoria que tiene mi alma me lo demanda. Y el cuerpo produce la dopamina y la serotonina necesarias para que se complete el sentimiento de felicidad. ¿Sí lo va entendiendo? Dijimos que los científicos ahora nomás tratan la serotonina y, ¿verdad?, el cuerpo, ¿verdad? Y el tipo puede estar sonriente, como que, ay, qué bonito, ya recuperé la felicidad. Pero el alma está destruida, está en sombra. Entiéndalo. Mi alma y mi corazón quieren experimentar ese sentimiento de gozo, aunque sea momentáneo, aunque a largo plazo me causen daño. ¿El largo plazo se siente o no se siente? El largo plazo en este momento no se siente. Se va a sentir, ¿verdad? Pero como dicen, el futuro nunca llega. El mañana nunca viene. Y como no se siente el ahora, no hay una gratificación de ahora, pues ahí llegan después las enfermedades crónicas, el exceso de glucosa, de azúcares en mi sangre, que es, ¿cómo se llama? Diabetes. Y estoy hablando del gustito de los dulces y los azúcares, pero llega en diversas maneras de vicio, dijimos. El alcoholismo, la drogadicción y las adicciones sexuales. Ahí están. Ahí ya el cuerpo, ¿qué pasa? Ya el cuerpo ahí ya me lo demanda. ¿Por qué? El cuerpo se ha viciado. ¿Cómo se dice la palabra viciado? Corrompido. ¿Por qué? Porque mi alma se ha vuelto corrupta también. El alma se corrompe, dice la palabra, después lo vamos a leer en el pasaje, en Proverbios capítulo 6. El alma se corrompe, entonces mi cuerpo, ¿qué? Se corrompe. Porque no soy dos personas, ¿sí lo entiende? No somos dos personas, mi alma y mi cuerpo es una sola persona. Por eso decimos que los que entendemos la voluntad de Dios, el corazón de Dios, sabemos que la corrupción de mi alma contamina mi cuerpo, corrompiéndolo también. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos, mis hermanos. Él lo sabe. Y por eso nos advierte. No confíen en ustedes mismos. No confíes en ti mismo. No confíes en tu corazón, dice la Biblia, una y otra vez. Y si usted es mínimamente sensato, prudente, le va a hacer caso al Señor. ¿Qué me producen las sensaciones de placer y felicidad momentáneos? Pues ahí terminan. ¿Verdad que ahí terminan? Ahí terminan. El que en verdad demanda ese placer momentáneo es el corazón corrupto, mi interior corrupto, ya corrompido, que aunque sabe que eso me va a causar un mal, quizás a futuro, aunque sabe que eso es contrario a la voluntad de Dios, contrario a lo que el corazón de Dios nos demanda, yo sigo. ¿Qué tal esa comida, esa bebida? ¿Qué tal ese estímulo visual que no me conviene? O ese contacto sexual que Dios dice que no conviene. Mi cuerpo produce las hormonas de la felicidad. ¿Sí me entiende? Por eso seguimos cayendo en eso. Y es mi corazón y el alma el que desea repetir esa experiencia. Sí, sí. Y muchas veces, a pesar de saber que a la larga eso me va a perjudicar, me va a dañar y me va a llevar a la muerte. Recordemos, el mañana no tiene sentidos. Por eso muchos dicen el mañana, pues ahí va. El futuro está lejano. Diabetes, sí, pues quizás tendré o no, pues no se sabe. Yo ahorita no tengo. Hay que darle el pastel de chocolate y a la coca. El mañana no produce dopamina y ni serotonina. No produce el recuerdo en el alma. Por eso el corazón del hombre es engañoso y perverso, dice la Biblia. Sobre todas las cosas. Imagínese que Dios lo clasifique de esa manera.
Yo no sé por qué otros predicadores clasifican al corazón diferente que la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios lo clasifica de esa manera. No se autoengañe, mi amado hermano y hermana. No se autoengañe dándole prioridad a su sentir en la hora y no teniendo en cuenta las consecuencias de futuro. Los niveles de autoengaño llegan a ser tan altos a veces, aún en cristianos que saben la palabra de Dios, que dice que en la palabra misma de Dios dice que hay personas que a lo malo le dicen bueno. La coca es buena. ¿Es buena la coca? ¿Y por qué la tomamos? ¿Yo? Qué tremendo, ¿no? Y así me puedo ir con todos. El alcohol, pues yo le metía un montón de excusas para no dejar el alcohol, me acuerdo. No, el alcohol, a graduaciones así, moderadas y medidas, eso produce que mi circulación de la sangre y mi colesterol baje. Y ni tenía colesterol, si estaba joven. Pero no, mi colesterol tiene que, ahí sí era precavido, ¿verdad? Mi colesterol futuro tiene que bajar. Y después ya andaba con la lengua torcida de tanto tomar. No nos autoengañemos, mis amados hermanos, porque recuerde que el placer no se siente en el futuro. Para estas personas que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen que es bueno, la palabra de Dios habla de esta manera. Vayamos a Isaías capítulo 5, versículo 18. Lo voy a leer en la traducción viviente. Usted sígame en su traducción ahí en su Biblia o aquí en la pantalla, por favor. Isaías 5, 18, dice así la palabra de Dios. ¡Qué aflicción! En la Reina Valera dice, ¡ay! Un dolor grave. ¡Ay! ¡Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de qué? De mentiras. Se autoengañan. Que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. En otra versión dice, ay de ustedes que con mentiras arrastran la maldad, que arrastran el pecado como quien tira de un carro. O sea, ahí lo traen. La coca es buena porque cuando la coca nació decía que tenía efectos digestivos. Y ahí me la arrastro. Y después tengo diabetes. Señor, ¿por qué me pones esto? Esta terrible enfermedad. Con todo esto, mis hermanos, podemos saber que nuestra naturaleza caída es por este proceso de decisión. ¿En dónde? En mi ser interior, no en mi cuerpo, como dicen los científicos materialistas y quieren arreglarlo por otras maneras, ¿verdad? No. Mi naturaleza caída es este proceso de decisión caída que lleva al pecado, que lleva a la destrucción, donde muchas veces hago caso al placer presente y temporal que experimenta mi cuerpo, las reacciones electroquímicas que produce la dopamina y la serotonina, y ahí me quedo. Por eso está caída, dice la palabra. Caída. ¿Caída de qué? Caída de la decisión de Dios. Caída del estándar de Dios, caída de lo que nos conviene y caída de la bendición que el Señor tenía preparada para nosotros. Esta caída de la gracia de Dios, esa gracia que nos da sabiduría por medio de su Santo Espíritu para los que somos hijos y para el que todavía no se ha arrepentido de pecados, de su conciencia. No se crea, no diga, ay no, pues a mí no, su conciencia. A la conciencia, claro, la podemos maniatar, dice la Biblia, la podemos acallar, la podemos engañar, para así arrastrar nuestros pecados y todos los males como una carreta, como recién leímos. Y por eso terminan muchos diciendo que algo malo es bueno, y son necios por eso. Y algo que definitivamente es bueno, como obedecer a Dios, terminamos engañándonos a nuestra misma conciencia para que lo interprete como algo malo. Por ejemplo, vamos rápido a este ejemplo.
el sexo fuera del matrimonio. El sexo fue diseñado ¿para dónde? Para el matrimonio. Ahí es de bendición. Ahí es de gran bendición. Ahí cumple con la primera y gran bendición de Génesis capítulo 1, de qué dice: multiplíquense y fructifíquense. Significa multiplicarse en número, pero también crecer en espíritu para toda bendición. Acumular todo tipo de bendiciones que sabe el Señor que necesitamos, porque Él nos creó. El pensamiento del mundo dice que eso es una tontería, que guardarse para el matrimonio es ser un tonto, un ingenuo. No es ser compatible. Si Fajita, tu esposa no es compatible contigo sexualmente y se divorcian por eso. Para eso sí ven el futuro, ¿verdad? Otros dicen que por algo del cuerpo, ¿no? No es que, mira, si Dios existe, ¿por qué creó estas hormonas? ¿Por qué creó la adrenalina y la dopamina y un cóctel ahí que me excita y me demanda sexo? Hay que mantener esa demanda. Así dicen. Espero que usted como cristiano no diga esto, ¿verdad? Ellos hablan de la demanda de las cosas carnales, ¿verdad? De estos sentidos electroquímicos, ¿no? Como si se tratara de la oferta y demanda de productos comerciales. Productos comerciales. ¿Por qué? Hacen del sexo un producto comercial. La gente, como un producto comercial, como la ropa, un zapato, ¿verdad? La gente demanda un zapato o ropa para vestirse, ¿verdad? Para traer calor, etcétera, ¿no? Y la oferta se la surte. ¿Y cómo dicen? ¿No dicen así entre los hombres cuando adulteran? Esto lo sé muy bien. Pues así estaba la demanda, ¿verdad? La mujer estaba bien seductora. Ella quería, por eso me miraba seductoramente, por eso se vistió de esa manera. Y yo nomás le he provisto la oferta. Le surtí el sexo que ella me demandaba. Y se jactan entre los hombres así, ¿verdad? Lo peor de este mundo es que ahora ya las mujeres también hacen lo mismo. ¿Se da cuenta? Hacen lo mismo. Esa es la igualación sexual de los sexos que el feminismo moderno produjo. La degradación, en verdad, de la mujer. Los derechos de la mujer los igualó en pecados con los hombres. El pecado sexual, por eso es el más común. Y destruye a la larga, según la palabra de Dios, en un futuro que muchos consideran demasiado lejano para fijarse. Destruyen a la larga toda su vida. La destruyen. Miren cómo dice la palabra con respecto a eso. Vayamos a Proverbios capítulo 5. Y el título que le pone aquí en la traducción viviente, dice así el título: evita a las mujeres inmorales. Proverbios 5:1 dice así: hijo mío, presta atención a mi sabiduría, dice el Señor. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento, o sea, saber que esto es malo y esto es bueno, ¿verdad? Saber discernirlo, separar lo bueno de lo malo, es discernir. Y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Fíjense, Dios, el Dios que nos creó, sabía todo esto. ¿Sabía de la dopamina? Claro, si Él nos creó. ¿Sabía de la adrenalina del pecado? Claro que lo sabía. Aquí el placer de mis sentidos corporales, la vista, el tacto, la explosión de dopamina y de serotonina al ver y tocar el cuerpo ajeno, la bendición de Dios no está ahí, mis hermanos. Y el Señor dice, sí, cuidado, porque cuando lo hagas, en ese momento vas a sentir ese placer físico. Pero la bendición mía ahí no está. La bendición que Dios te tenía preparado es destruida justamente por esa inmoralidad. Toda desperdiciada y derramada en el pecado con la mujer inmoral. La Biblia admite que en el acto presente de dejarse llevar por la naturaleza, por mi naturaleza pecaminosa, causa placer extremo. Si lo admite, dulce como ¿qué dice? La miel. No dice,
Vas a tener sexo y va a ser horrible. Dice, es dulce como la miel. Con la mujer inmoral está hablando, la sensual. Hoy diría, el sexo con la mujer inmoral es dulce como el Dubalín, ¿verdad? Diría. Como el Carlos V o como el Bubu Lubu. Pero ¿cómo dice el versículo 4? Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno. ¿Cuántos quieren veneno? ¿Un poco de cianuro? ¿Cuántos quieren? ¿Verdad que nadie? Tan peligrosa como una espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen derecho ¿a dónde? A la tumba, al Seol. Si se practica el pecado sexual y cualquier tipo de pecado, mis hermanos, aquí estamos resaltando el sexual, que es el que más domina, ¿no? Si constantemente caemos de la gracia de Dios, caemos en pecado, caemos una y otra vez. Esta es la única consecuencia según la Biblia. Y no nos hagamos, no nos hagamos. Versículo 6. Pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, ¿a quién les habla? A los hijos de Dios. Escúchenme, escúchenme. Nunca se aparten de los que le voy a decir. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Ay, la voy a evangelizar. ¿Escucharon a ese joven inocente, entre comillas? Voy a evangelizar a mi compañera de aula, que siempre me hace ojitos y se viste sensualmente, y va y le toca la puerta y ella le, hola guapo, y se acabó ahí, se le acabó la inocencia, mis hermanos. No te acerques a la puerta de su casa, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si lo haces, aquí viene la consecuencia, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas, o sea, las bendiciones que Dios tenía preparado para mí como hijo, esas no las voy a recibir. Y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. ¿Qué produce el alma corrompida? El alma corrupta produce un cuerpo corrupto. Por eso dice que la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios hace que mis huesos no se sequen, al contrario, se rejuvenezcan. Dirás, versículo 12, si me acompaña, dirás, ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Y el consejo de Dios viene en el 15. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Maridos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo? Ah, ok, listo. Amén, escuché. Versículo 16. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Busquen la bendición aquí, mis hermanos, en la palabra de Dios. El Señor nunca nos falla. ¿Cuántos saben que el Señor nunca falla? Nunca miente, nunca queda mal. El problema somos nosotros, que no ponemos la confianza en Él. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Para el que dice que la Biblia, Dios nos creó y Dios creó el sexo, por eso Dios habla libremente acerca de eso. ¿Sí se da cuenta? Versículo 20, hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Se la dejo ahí la pregunta, ¿no? Versículo 21.
Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por falta de control propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. No se perderá porque Dios le faltó amor, porque Dios es un padre negligente. Se perderá porque no escuchó la advertencia de su Padre Celestial. Y fue necio, insensato, imprudente. Y va a morir por esa falta de control. ¿Control de qué? De su naturaleza pecaminosa, de su manera de decidir para el mal. Por eso queda preso del pecado. ¿Y qué dice el Señor que nos libera? ¿De qué? Del pecado. Proverbios 6, en el siguiente capítulo, 6:32, lo voy a leer en la traducción viviente. Fíjense cómo dice la palabra de Dios, nomás este versículo. Proverbios 6:32. Pero el hombre que comete adulterio, fornicación, sexo fuera del matrimonio, es un necio total, dice esta traducción, porque se destruye a sí mismo. ¿A quién se destruye? A sí mismo. Adulterio en la definición. Miren, para que no se hagan también porque, ay, ¿qué es adulterio? No anden jugando. Según la definición del diccionario de la Real Academia, no se crea. Según la definición de Jesús, el adulterio es aquel que mira a otra mujer que no es su esposa para codiciarla. No se tiene que consumar el acto sexual físicamente, significa. ¿Sí lo entiende o no lo entiende? Ese es el nivel que pone. Ay, no, hermano, ¿quién va a lograr ese nivel? Muchas veces la gente que piensa de esa manera, porque yo así pensaba, es porque teníamos el alma corrupta. Estábamos atados al pecado, llevándolo como carreta, ¿verdad? Al lugar de nuestra muerte. Sí se puede, mis hermanos. Si no, Dios es mentiroso o Dios dice la verdad. Y yo he comprobado de que Dios dice la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que comprobarlo en sus vidas. El Señor por eso apunta ¿a dónde? Al corazón, donde se toman las decisiones que al final nos llevan a pecar o a guardarnos del mal, a permanecer en la bendición o a arrastrar la carreta del pecado y de la maldición. En la Reina Valera ese versículo dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Corrompe su alma. Y esa palabra me gustaría que se les quede bien grabado. ¿Por qué? Mucha gente no entiende cómo el varón se va a mantener puro y no va a ver más allá de su esposa. Es que tiene la mente corrompida, corrupta el alma, el ser interior. El corazón está negro. Por eso no lo entiende. Ahí estuve yo, por eso lo digo, ¿no? De mi propia experiencia, ¿verdad? Ni el rey David se salvó de esta, ¿verdad que no? Ni el rey David. Y menos se salvó de las nefastas consecuencias del pecado del adulterio. Destruyó su familia, mató hijos, puso un hijo contra otro. Dios no hace acepción de personas. Él no dice, ay, amo más a David y al hermano no lo hace. No, nos ama a todos por igual. La ley espiritual de Dios, por eso aplica parejo para todos, parejito. Por eso la advertencia de Dios es para todos por igual también, para todos. También jóvenes, adultos mayores, mujeres y hombres. Los que confían en sí mismos caen una y otra vez en este círculo vicioso del pecado, la trampa de su propia naturaleza pecaminosa, que va destruyendo nuestras vidas, mi vida, nuestros matrimonios, mi matrimonio, nuestras familias, mi familia. Y las hunden en la maldición de estar incumpliendo las leyes morales o espirituales de Dios.
Se dejan llevar entonces, ¿por qué cosa? Su naturaleza pecaminosa, que es la que corrompe el alma, que sigue tomando decisiones que no le convienen, que son alejadas al corazón de Dios. Corrompen el alma, corrompen el corazón, haciéndoles pensar que está bien lo que en verdad está mal, que no pasa nada cuando en verdad sí pasa. Mi vida va a ir en camino a destrucción si sigo así. Mi alma va camino a la muerte. La muerte espiritual es la separación eterna con Dios. O muerte segunda, dice también en la Biblia, ¿no? Si vamos a Gálatas capítulo 5, vamos cerrando el mensaje para entender esto. Estamos aprendiendo de lo nefasto, de lo terrible, de que sí tiene consecuencias el seguir confiando en mi propio corazón, en mí mismo. Y en Gálatas 5, en la Reina Valera, fíjense cómo dice, y aquí vamos a aprender algo importante, ¿eh? Escuche bien. Gálatas 5, todos conocemos este pasaje del versículo 19, habla de las obras de la ¿qué? De la carne. Y dice así, que manifiestas son las obras de la carne, o sea, que las obras de la carne se manifiestan, no quedan ocultas. ¿Y cómo se manifiestan? ¿Cómo se hacen visibles? En adulterio, en fornicación, en inmundicia, en lascivia, o sea, perversión sexual, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, para quien... orgías y cosas semejantes a estas. ¿Vieron como que el Señor no quiso dejar lugar a interpretación? Y cosas semejantes a estas. Porque aquí no aparece drogas, aquí dice heroína, aquí dice fentanilo. No dice. Ay, no. Cosas semejantes a esas. ¿Sí me entiende? Acerca de las cuales os amonesto. Tarjeta amarilla. Cuidado. Como ya os lo he dicho antes, los que practican, los que caen recurrentemente en este pecado, los que arrastran la carreta del pecado, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Y yo ya me saqué la sangre de todos los que escucharon, de mis manos, como dice el profeta. A mí Dios no me va a reclamar porque soy pastor. ¿Por qué no les predicaste toda la verdad? Ay, tenía miedo que no vengan, tenía miedo que no ofrenden. Maldito el hombre que tiene temor del hombre. Maldito, dice la palabra. Algunos, ¿por qué leí esto de Gálatas 5:19 en adelante de las obras de la carne? ¿Por qué? Miren, algunos pueden malinterpretar que la carne es la culpable. Otra vez, mi cuerpo demanda. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? En el sentido de, pues sí, que mi cuerpo es la culpable porque demanda mis hormonas, mi dopamina, y mi estómago lo demanda. No, repito, el cuerpo no me pide el Dubalín, no me pide tener sexo con la mujer sensual, ¿sí me entiende? No me lo demanda, es mi corazón, ahí la raíz del problema. Es mi ser interior que tiende a arrastrar la carreta, a desear las cosas que vemos, tocamos, sentimos a través de nuestros 5 sentidos. Es mi corazón que tiende a desear todo eso, el exceso de adrenalina y dopamina y todo eso. Le excita, le causa placer el pecado, como la dulce miel, decía la palabra. Y mi naturaleza caída decide para mal. Caída, dijimos, ¿de qué? Del estándar de Dios. Caída, ¿de qué? De la ley espiritual de Dios, del corazón de Dios. Porque no confía en Dios. Por eso en las traducciones modernas, y ahora sí lo vamos a entender todo esto, y con eso quería cerrar. Cuando lo leo, Gálatas 5:19 en la traducción viviente, dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y empieza inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia. Bueno,
Todo eso, ahora ya se entiende, ¿verdad? Cuando ustedes siguen, ¿quién sigue? Nosotros. Nosotros, porque nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa de el desear, ese placer momentáneo que sentí, que está en mi memoria, en mi ser interior, ese Duvalín, esa Coca-Cola, ese sexo ajeno, volvemos. Ese es lo que nos hace caer y después se manifiesta en toda esa lista que ven ahí. La naturaleza pecaminosa es la forma caída del estándar de Dios, de la ley de Dios, que yo decidí malamente tomar ese camino, esa decisión. La naturaleza pecaminosa, que en la Reina Valera, en la Biblia original del en español, dice la carne, es el ciclo del pecado, mis hermanos. El ciclo de la elección que da privilegios a los deseos de los ojos de la carne y a la vanagloria de la vida, como dice el apóstol Juan. Y después esos pasan a dirigir mi vida. ¿Sí lo entiende? Eso no se va a quedar así. Yo le decía a mis hijos que cuando hay moho, ¿vieron? Cuando hay moho, aquí en Guadalajara está bastante seco. Por ejemplo, yo viví en Buenos Aires o en Corea, en Seúl, y hay mucha humedad. Ahí fuimos otra vez a Houston y mucha humedad. Entonces, ¿qué pasa con el moho? Se alimenta y se alimenta. Si yo no trato con ese moho, ¿qué pasa? El moho no se va a de repente desaparecer. El moho no se va de repente a eliminar o a reducirse. El moho va a crecer. El pecado se va a alimentar. El engaño se va a seguir autoalimentando. Y el ciclo de elegir el pecado y dar prioridad a las pasiones sensuales, a los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y a la vanagloria de esta vida. Ay, es más importante que yo ya me recibí de carreras, entonces tengo que demostrarle a mis amigos de la universidad de que yo logré cosas. No dan, como yo siempre digo, no dan un medio cacahuate. Traer el carro hoy del mejor carro de la cuadra. Esa gente no da nada por usted. Al contrario, ¿qué genera sentimientos de qué? De envidia. Nada genera la vanagloria de la vida. Mas sin embargo, ¿cómo la andamos persiguiendo? Deja de confiar en ti mismo, en la palabra de Dios. Y comienza a confiar realmente en mí, dice el Señor. En la sabiduría que el Señor tiene para tu vida. Para que te vaya bien, dice la palabra. Para que te vaya bien, dice la palabra. No es que no nos dice. Última, Proverbios 3. ¿Hace cuánto no lee? Una encuesta. ¿Hace cuánto no lee Proverbios 3? Hace mucho, ¿verdad? Algunos, ¿no? Alguno dirá, quizás nunca lo leyó. Ahora se lo voy a leer. Traducción viviente. Vaya y léalo de vuelta en su casa, en la traducción que usted quiera. Proverbios 3:1 dice, traducción viviente, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos ¿en dónde? En tu corazón, en tu ser interior, para que no entre en ese círculo vicioso de arrastrar la carreta del pecado. Y si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. No está hablando de la satisfacción de la carne, si se da cuenta, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de esta vida. No. Está hablando de una satisfacción que supera todo eso. Esta satisfacción, dijimos, no es de la carne, no es temporal, no es hormonal, no es dopamina, sino que es la satisfacción de agradar a Dios, quien murió por ti. Es la satisfacción de tu espíritu, unido al Espíritu Santo de Dios, en hacer la voluntad del Padre. Y que Él te diga, buen y fiel siervo, vente al gozo con tu Padre, abrázame. ¿Cuántos quieren abrazar a Dios? ¿Hace cuánto no sientes hasta satisfacción como ahora mencionamos? Es una pregunta que yo espero que se la haga realmente. ¿O nomás sientes satisfacción cuando la vanagloria de la vida?
Nomás traigo carro nuevo, cambié de casa y estoy en una casa más grande, me compré una ropa mejor. O cuando ando en adulterio con una mujer más joven, etcétera. ¿Cuándo sintió satisfacción real? ¿O cuándo siente satisfacción real? Versículo 3. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas, ¿en dónde? En lo profundo de tu corazón. Volvemos. Dios siempre apunta al corazón, a mi ser interior. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. La bendición de Dios siempre, siempre llega por cumplir su estándar moral, su ley espiritual. Nunca va a llegar de otra manera, nunca. Según la Biblia, nomás llega de esa manera. No llega por gritarle a Dios, demandándole que me cumpla, decretándole que me cumpla mi vanagloria, mi antojo, mi pecado. No, Dios no quiere su mal, mi mal. Jamás va a cumplir deseos carnales que me van a llevar a mi autodestrucción. ¿Cuántos les dan gracias por eso? Ya no se queje, mejor dele gracias. Versículo 5, y ahora empieza el puro centro del mensaje. Confía en el Señor con todo tu corazón. Ahora ya entendió por qué es confiar en Dios con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde elijo yo seguir mi naturaleza pecaminosa o caída del estándar de Dios. Seguir mis deseos de los ojos, mi carne, mi vanagloria, o elijo seguir los mandamientos de Dios, el estándar de Dios, la ley moral de Dios. Eso significa confiar en Dios. Y la decisión está en su ser interior, en su corazón. No le puede echar la culpa a nadie. Y sigue en el versículo 5, ¿cómo termina? No dependas de quién, de tu propio entendimiento, de tu corazón. Busca su voluntad, la de Dios, en todo lo que hagas. ¿En qué? En todo. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Busca a Dios en todo lo que hagamos y Él se va a revelar a ti y se mostrará el camino de la bienaventuranza. Versículo 7, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Ay, ¿qué? Tengo títulos, doctorados, tengo una empresa, ya soy famoso, tengo 1 millón de seguidores en Insta, yo qué sé. Por eso muchas veces es mejor ser indocto, como dice la Biblia, ¿no? Sin estudio, sin mucha inteligencia. Versículo 7 continúa, en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. El temor de Dios es el respeto a su ser, a su ley, a su estándar, a su corazón, a lo que Él demanda. Y demanda según ¿qué? Según nosotros, porque su corazón está a favor nuestro. Su corazón, como Él nos ama, Dios es amor, Él está siempre extendiéndonos los brazos para bendecir a nosotros. ¿El problema quién es? Nosotros, que no confiamos en Él y seguimos tomando decisiones a nuestra manera. Y después el Señor ahí en Proverbios 3 pone ejemplos prácticos de la vida cotidiana respecto a esto. Versículo 8 dice, entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Entonces dice. O sea, para los que piden sanidad, gloria a Dios, pero ya conoce el orden, ¿no? Aquí está el orden. Ordene su vida. Honrar su estándar de vida hace que mi salud mejore, que mis fuerzas físicas aumenten. Está diciendo la palabra del Señor. Versículo 9, honrar al Señor con tus riquezas y con la mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Y los borrachos dicen amén, no. Esos son los pasajes que a mí me encantaban, ¿verdad? Aleluya, a su nombre. Habla de la bendición material. El Señor sabe que necesitamos ropa, comida, techo, ¿verdad? Algo para transportarnos, lo que sea, Él lo sabe mejor que nosotros.
Y Él honra a los que le honran. Por eso el honrar a Dios produce bendiciones también materiales, también las produce. No para vanagloria mía o para exaltar mi propia inteligencia, sino para honrar la suya, la de Dios, sabiendo que mi corazón no está persiguiendo ni el dinero ni las cosas sensuales de este mundo. O sea, sabiendo que mi alma no está corrompida con la avaricia o con la perversión sexual. ¿Sí lo entiende? A Dios, por eso dice que Dios no puede ser burlado. Mejor es decirle, Señor, perdóname tantos años de que no te entregué esto. Mejor entrégueselo al Señor. Eso es confiar en el Señor. Entrégueselo, no se lo quede, no se lo guarde. Se va a podrir, se va a llenar de moho y va a aumentar. Versículo 11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. Estamos viendo la aplicación práctica de confiar en el Señor. Ni te enojes cuando te corrige, porque el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Da el ejemplo de la disciplina que aplica como padre el Señor también. Porque a veces nos amargamos o nos entristecemos cuando nos aplica disciplina, ¿verdad que sí? Pero acá nos está diciendo, acuérdate que es por tu bien. Versículo 13, alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro, que toda acción de Apple, de Samsung, de Facebook y de aquí, pues no sé, de todas las empresas mexicanas también. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ellas. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Fíjense cómo el Señor sabe de todo lo que necesitamos. Te guiará por sendas agradables, todos tus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices, gozosos son los que se aferran a ella. Hay gozo en la sabiduría del Señor, mis hermanos. Vivir una vida confiando en el Señor da gozo, da alegría. Un gozo y un paz que sobrepasan toda dopamina temporal, toda serotonina del momento, mis hermanos, sobrepasa. Versículo 19, con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Y con esto termino. Cuando seguimos el estándar de Dios, confiamos en Dios, hacemos su voluntad, es cómo aplica esa sabiduría de Dios que creó todo lo que vemos, el universo creado, el sol, la luna, las estrellas, los montes, el mar, todo, los árboles, las plantas, los animales, nosotros mismos. Es ver cómo esa sabiduría impresionante aplica ¿para quién? Para mí ahora, para mí. ¿Por qué? Porque ahora confío en Él. Entonces, en la obediencia, la sabiduría de Dios está a mi servicio. ¿Cuántos quieren tener a su servicio la sabiduría de Dios? Póngase de pie. Cierre sus ojos y vamos a meditar en esta palabra del Señor, porque es algo que recurrentemente caemos en la trampa de confiar en nuestro propio corazón. Señor, te damos gracias, porque tu palabra siempre es como espada de doble filo. Corta todo pensamiento que hay en nosotros, Señor, y lo parte a la mitad. Señor, gracias por no dejarnos y no abandonarnos a nuestros propios pensamientos, a nuestro corazón entenebrecido, a nuestra alma corrompida por tomar una y otra vez decisiones pensando que son para bien, pero son para mal. Perdónanos por seguir arrastrando la carreta del pecado. Perdónanos en hacerte pequeño y confiar más en nuestro propio ego. Ayúdanos a, como dice la palabra, tu palabra, a dormir sin miedo,
acostarnos y dormir profundamente en tranquilidad. Queremos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Queremos tener esa sabiduría de decisión y rechazar el pecado, las malas decisiones, decirle a lo malo que es malo y a lo bueno que es bueno. Señor, ayúdanos a temerte a ti más que a la calamidad y a la destrucción y a los hombres malos. Señor, te entregamos nuestro corazón. Domina sobre él, porque sabemos que tú no te enseñoreas de nuestras vidas, sino que nos das libertad y nos guías libremente a través de tu Santo Espíritu. Guíalos, Padre, a tu bendición, a tu abrazo, en el nombre de Jesús. Amén.